Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta pequeña reseña sobre lo que es la percusión indefinida. Primeramente empezaremos entendiendo un poco qué significa percusión. Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es quizás la forma más antigua del instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir, por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o mazos que se utilicen en dichos instrumentos. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmos, batería, tam-tam, entre otros, o bien para emitir notas musicales como el xilófono. Suele acompañar a otros con el fin de crear y mantener el ritmo. Ahora hablaremos un poco de historia. La percusión no siempre estuvo presente en las grandes orquestas, sino hasta el siglo XVII, como parte permanente de la orquesta. En algunos lugares utilizaban la caja o tambor como herramienta para hacer código de movilización o en funerales, haciendo de ahí lo que llamamos rudimentos, o también la línea estándar que lo llamamos en el jazz, el second line. Y ya que en esa época no se tenía un tipo de notación exacta, para estas lecturas se la describe según cómo sonaban. Ejemplo, rata macue. Y en el siglo XVIII, cuando la percusión trajo los tambores como los de la música militar turca de los jenízaros, los que fueron muy populares en la música de bandas. Autores de la estirpe de Gluck en la obra Ifigenia de Taurid en 1779, Mozart en el rapto en el Serrallo de 1782, Haydn en su Sinfonía Militar en 1794, asimismo Beethoven en la Novena Sinfonía en Re menor. Compusieron música turca en la que influyeron los platos, el triángulo y el bombo. A fines del siglo XIX se incorporaron las castañuelas y panderetas en obras como el Poema Sinfónico de España de 1883 compuesto por Emmanuel Chabrier, ya que el poema sinfónico daba para estas intenciones. Por su clasificación, podríamos decir entonces que la percusión indefinida son los instrumentos que producen notas no identificables, es decir, producen notas de una altura indeterminada. El bombo es un instrumento musical de percusión membráfono, generalmente de madera, en cuyos extremos se ajusta una membrana estirada, usualmente de cuero de conejo, que golpea con varillas o palillos para producir sonidos. La caja orquestal es un instrumento musical de percusión de sonido indeterminado que pertenece a la familia de los membráfonos. Es un tambor usualmente de poca altura, con hebras llamadas bordones dispuestas diametralmente en la membrana inferior, las cuales les proporciona su característico timbre más estridente y metálico que el tambor común. El cajón es un instrumento musical de origen afroperuano o peruano que se ha popularizado en todo el mundo gracias al jazz moderno, el nuevo flamenco y la música afrolatina caribeña. El cajón es uno de los pocos instrumentos musicales donde el artista se sienta sobre él y él transmite el ritmo del cuerpo en el cajonero. Las castañuelas son un instrumento musical de percusión de madera, conocido por
los fenicios hace 3000 años. Las castañuelas están formadas por dos pequeños trozos de madera en forma de hoyos, perforados, unidos con un cordón ornamental que se coloca alrededor del dedo gordo. La clave es un instrumento de percusión de madera agitada, formado por un par de bastones cilíndricos de madera maciza. El sonido se produce al percutir uno sobre el otro. El timbre de este instrumento es agudo y dependiente del material o corte y tipo de madera, así también como el acabado. Su origen es afrocubano. Desde La Habana, las claves pasaron a la música latinoamericana, donde se usan para marcar el ritmo. En las orquestas se suele diferenciar entre percusión de parche, percusión de láminas, pequeña percusión. Según otro criterio, se pueden clasificar en cuatro categorías que son membranófonos, que utilizan una membrana tensada o un poco suelta, micrófonos, que añaden timbre al sonido del golpe, idiófonos, que suenan por sí mismos como el triángulo, placófono, placas metálicas que se entrechocan. Esta clasificación tampoco es estricta. Por ejemplo, la pandereta es un membráfono y un idiófono porque tiene ambos en la piel y en los cascabeles. Entendiendo un poco cómo es su función, la percusión dentro de la orquesta. Empezaremos entendiendo que la percusión indefinida son accesorios que su sonido no está amplificado y que por tanto tiene que ser visible al público lo que se ejecuta. El lugar o la sección de percusión tiene que ser específico y palpable. En cuestión de lo que son reglas generales, se puede decir que siempre hay que ser detallistas para tocar, siempre hay que buscar y tocar en un punto de equilibrio del instrumento para que tenga un sonido estable. A esto se lo llama sweet spot. En el caso de la música orquestal contemporánea, es donde más se utiliza efectos como percutir con las baquetas sobre los filos de redoblantes o utilizando un arco de cello sobre los filos del xilófono. Algunos de los términos que se utilizan en la ejecución de la caja, tambor o comúnmente redoblante, punto fulcrum, es el cómo sostiene la baqueta en el pulgar y el primer falange del índice. La dinámica se consigue según la altura de las baquetas. Para un golpe rápido se utiliza dedos, para mesoforte o medio se utiliza muñeca y para forte y lento brazos. Sistema strike significa que la derecha marca los tiempos fuertes y la izquierda los tiempos débiles. Todos los rolls empiezan y terminan con la derecha. La clave en la que se escribe puede ser en clave de fa o con una línea horizontal y dos líneas pequeñas indicando el snare drum. El groove. Este término no tiene un significado etimológico, pero se dice que hace la práctica y la música no sea aburrida. Cuenta en voz alta, baila, escucha, subdivide. Los dejamos con una interpretación de caja de la increíble percusionista